Una alianza se generaba. La maldad y el bien se unían contra un mal aún más oscuro en las tierras de Micaela. La sociedad secreta de la Orden de la Rosa Triste de Santa Catalina contra Micaela, escrita por Casamitos. Hay historias que trascienden los tiempos, como un eco que suena en la memoria de los recuerdos. Grandes hazañas que hicieron nuestros ancestros que no han aparecido en los libros como grandes héroes, y entre ellos destaca Micaela, la gran nahuala, quien se ganó el título de chamana de Xochilapa, quien con ayuda de inesperados aliados pudo poner fin a la amenaza inmediata de los hermanos Aranga, pero a un alto costo. Aquella vez quedó desenmascarado el verdadero enemigo y gran amenaza del pueblo, la sociedad secreta de la Rosa Triste de Santa Catalina, liderados por el demoníaco cardenal Maleit. Tras la larga batalla, de la nada pareció abrirse un portal y se distinguieron personas con atuendos extraños. Sin embargo, tras el primer contacto, con una voz profunda erizó la piel de todos en el lugar, quien mencionó: «Aún no es tiempo». Esas palabras hicieron retumbar los cielos mismos, obligando a desaparecer el portal casi de inmediato. La tensión se podía sentir en el ambiente. El silencio era casi absoluto y únicamente era interrumpido por la respiración agitada de Micaela, buscando con su mirada cualquier indicio de la presencia del enemigo. El regreso a casa fue bastante tenso, esperando alguna emboscada en cualquier momento. Los caminos de tierra armaban grandes nubes de polvo tras el paso de la caravana hasta llegar al pueblo. Los habitantes, al verlos, los trataron como héroes, únicamente al verlos caminar de regreso a Xochilapa. La noticia de la victoria sobre los hermanos Aranga y la verdad revelada sobre la sociedad secreta se esparció rápidamente por el pueblo. La gente salió a las calles para recibir a Micaela y a sus valientes aliados con aplausos. Micaela, con su piel curtida por la batalla y su mirada firme, caminaba con paso decidido hacia el templo del pueblo, donde la anciana sacerdotisa Tlayi la esperaba. La sacerdotisa, una mujer sabia con años de experiencia en la conexión de los espíritus ancestrales, se acercó a Micaela con respeto. Ella le dijo: «Micaela, has demostrado ser una defensora valiente de nuestro pueblo. La verdad que has revelado es tan sorprendente como aterradora. La Orden de la Rosa Triste de Santa Catalina ha sido una sombra que se cernía sobre nosotros durante demasiado tiempo». Micaela afirmó, consciente de que la batalla que había librado era solo el principio de una lucha más amplia, una guerra. La noche cayó, pero las llamas de las antorchas iluminaban la plaza central. Los habitantes del pueblo se congregaron para celebrar, agradecidos por haber recuperado la paz que tanto ansiaban. Micaela se sentó en el centro de la plaza, rodeada por los aldeanos que querían escuchar más sobre las hazañas que llevaron a la victoria. Hermanos y hermanas, la batalla que enfrentamos fue solo el primer paso. La amenaza de la Orden de la Rosa y el cardenal Maleit no descansará hasta que logre sus oscuros objetivos. Pero no teman, no estamos solos en esta lucha. Hay fuerzas más allá de nuestro entendimiento que están observando y esperando el momento adecuado para actuar. En ese momento, un extraño resplandor iluminó la plaza y la misma voz profunda había escuchado cuando se abrió el portal y resonó de nuevo. La verdadera prueba aún está por venir. Prepárense, hijos de Xochilapa.
vendrá el enfrentamiento que cambiará el destino de este pueblo y del mundo que conocen. La multitud guardó silencio ante estas palabras enigmáticas, pero Micaela se puso de pie y dijo: nos enfrentamos a esta prueba juntos, como un pueblo unido, y por la paz de todos. Tras el breve discurso, recordando la advertencia, se empezaron a ver varias esferas de fuego acercándose a gran velocidad. Sin duda, se trataba de aquellas brujas malditas quienes habrían realizado pactos oscuros para obtener sus poderes. Pero en lugar de atacarlos, quedaron flotando sobre la plaza del pueblo. Lentamente, la líder descendió, alzando las manos en señal de paz. La líder de las brujas, emisora de grandes pesares, se posó frente a la multitud con sus alas extendidas. Su figura imponente, con ojos brillantes y un resplandor de maldad, dejó a todos en un silencio momentáneo. Pueblo de Xochilapa, comenzó a hablar la bruja líder con una voz fuerte, pero cargada de seriedad. He venido a pedir perdón por los errores de mi pasado. La oscuridad que amenaza su hogar también amenaza a la mía, pero si no logro vencerla aquí y ahora, mis hermanas y yo nos convertiremos en instrumento de destrucción. La multitud, aunque cautiva por la presencia de las brujas, no podía olvidar las amenazas pasadas y se mantenían en guardia. Micaela, con su sabiduría, decidió darle una oportunidad a la líder de las brujas, pero únicamente a modo de tregua temporal, puesto que éstas, en un ataque frontal, destruirían a todos ellos. Hermana de las estrellas, si tu deseo es ayudarnos, te recibimos con los brazos abiertos. Pero la confianza se gana con acciones, no solo con palabras, declaró Micaela, mirando a la bruja líder directamente a los ojos mientras empuñaba su daga de obsidiana. La bruja, aceptando la responsabilidad que le incumbía, afirmó con la cabeza. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo, el suelo tembló y un torbellino oscuro se formó a lo lejos. De este torbellino emergieron seres sombríos, seguidores del cardenal Maliet, listos para la batalla. Parecían criaturas aladas gigantes que parecían que alguna vez fueron humanos. Ante tal aparición, Marcel dijo en voz alta: «Tengan cuidado». La bruja líder extendió sus alas de metate y se lanzó al aire, mientras las otras se unían a ella. La multitud observó con asombro cómo las bolas de fuego surcaban el cielo en una danza de muerte, preparándose para el enfrentamiento inminente. La batalla que se desató fue como una tormenta furiosa. Los seguidores del cardenal Maliet eran criaturas de pesadillas, con garras afiladas y ojos encendidos. La bruja, en cambio, desató sus poderes ancestrales. Micaela, empuñando su daga, lideraba a los guerreros de Xochilapa en la tierra. La plaza se convirtió en un campo de batalla, donde la magia y la fuerza bruta se entrelazaban en una batalla reinada por el caos. La bruja líder, con elegancia y destreza, luchaba contra las fuerzas oscuras, canalizando toda su magia ancestral para contrarrestar los maleficios del cardenal Maliet. Los habitantes de Xochilapa, inspirados por la valentía de las brujas y guiados por la sabiduría de Micaela, se unieron en una resistencia feroz. El cielo se iluminaba con explosiones de energía y el estruendo de los hechizos resonaban como eco en los corazones de todos. La batalla era intensa, pero la esperanza ardía aún más. Y en el clímax de la contienda, la bruja líder se elevó hacia el torbellino oscuro, enfrentándose directamente al cardenal. Y de pronto, un gran destello alumbró todo el cielo, envolviendo la escena, y por un momento todo quedó en silencio. Cuando aquella gran luz se desvaneció, la plaza de Xochilapa quedó sumida
En un profundo silencio, la multitud observaba expectante, sin saber el resultado de la batalla. Fue entonces cuando la bruja líder descendió lentamente con las alas plegadas y anunció: el cardenal Melien ha escapado. La plaza ahora estaba cubierta de los cadáveres de esas horripilantes bestias. Sin embargo, la mirada de Marcel parecía estar perdida al ver a todos los seres derrotados. Con la voz entrecortada, murmuró a Micaela: esto está lejos de terminar. Estos son seres inmortales y solo la luz del sol los puede realmente acabar. Los seres nocturnos, que parecían sin vida, empezaban a moverse. Los valientes habitantes del pueblo estaban listos para la batalla y acabar de una vez por todas con ellos. Sin embargo, habría sido una casualidad que las brujas aparecieran justo en el momento que había aparecido la amenaza. ¿O será un plan muy elaborado para acabar con Micaela? Pero ahora parecen arrepentidas. El aire helado acaricia el rostro de Micaela mientras ocurre su transformación. Aquellas hermosas facciones morenas se transformaban en felinas. Su esbelto cuerpo se empieza a marcar con las manchas de un jaguar, mientras olor a copal empieza a rodear el ambiente y el sonido de los tambores de guerra empiezan a sonar. Finalmente, la transformación se ha completado y Micaela ha tomado la forma del nahual ancestral. Las bestias aladas parecen estar listas para levantarse nuevamente. Justo en ese momento, el silbido de una flecha rompe la quietud de la noche, cayendo como rayo la líder de las brujas. Le habían arrancado en un instante su vida. El aroma del copal se mezcló con la esencia metálica de la sangre derramada, y el sonido de los tambores de guerra se desvaneció en el aire. Micaela, al ver a su nueva aliada tendida en el suelo, pensó que un nuevo enemigo estaría atacando. Sin embargo, tras breves instantes, notó que la flecha había sido disparada a lo lejos por Eneida, su propia madre. Eneida emergió de las sombras como una figura espectral. Su rostro endurecido y sus ojos reflejaban un oscuro propósito. Vestida en un manto negro, sostenía en sus manos el arco que reflejaba la responsabilidad de su acto. «Madre», ¿por qué?, susurró Micaela con una voz ronca resonando en la noche. Fríamente su madre contestó: «Micaela, mi querida hija, aún te falta madurar. He descubierto la traición de las brujas y son ellas quienes controlan a estas bestias aladas, quienes han vuelto a la vida», declaró Eneida. Micaela observó cómo las bestias aladas comenzaron a levantarse. Sus ojos rojos centellaban con sed de sangre. Los tambores, una vez caídos en el silencio, resurgieron con un ritmo frenético, acompañado de la resurrección de las criaturas nocturnas. Rápidamente, una de las brujas gritó: «El poder de las bestias será nuestro, y con su fuerza gobernaremos sobre Xochilapa y sobre muchos lugares. Y les aseguro que nadie detendrá nuestra dominación». Aceptamos con placer el regalo del cardenal. La noche se volvió más oscura. El cielo era testigo de la traición y la resurrección de una tenebrosa alianza. Micaela, envuelta en la piel del nahual jaguar, lanzó un rugido desafiante hacia el cielo. En ese momento crítico surgió de nuevo Marcel, el cazador de monstruos, emergido de las sombras como un guardián de la noche. Con su figura imponente y una mirada endurecida por innumerables batallas contra seres sobrenaturales, se unió a Micaela en la lucha. «No permitiré que esta oscuridad gobierne este pueblo», exclamó Marcel, desenvainando una espada adornada con símbolos protectores.
La batalla se desató con ferocidad. El pueblo, ahora consciente de la traición de las brujas y la amenaza de las bestias aladas, se levantó en defensa de su hogar. Micaela, Marcel y los guerreros se enfrentaron a las criaturas de la noche. Micaela, en su forma de nahual, se movía con agilidad sobrehumana. Sus garras cortaban el aire, encontrando su objetivo en las bestias que se alzaban para atacar. Marcel, con su espada centellante, luchaba contra las brujas que intentaban hechizar a los guerreros del pueblo. Enedina la arquera se deslizaba sobre las sombras lanzando flechas con una destreza mortal. Mientras tanto, los tambores de guerra continuaban alimentando la energía de la batalla. Las estrellas del cielo parecían parpadear en respuesta a cada golpe, como si la misma naturaleza estuviera implicada en la lucha del bien y el mal. Marcel, con su mirada afilada, notó un punto débil en la alianza entre las brujas y las bestias. Una de las brujas poseía un medallón de oro con grabados arcanos, quien dirigía secretamente los movimientos de estas bestias. Con un movimiento estratégico, dirigió a los guerreros de Xochilapa para romper sus filas, separando a las criaturas de la noche. Con astucia y su infernal puntería, disparó al medallón, que terminó roto en 1000 pedazos. Las bestias dejaron de estar bajo el mando de las brujas y su maldad pura de venganza se hizo presente, desatando un caos aún mayor. Las brujas, privadas de su conexión mística con las criaturas, se encontraban indefensas ante la furia de las bestias aladas que ahora habían sido liberadas. En medio de la confusión, Micaela y Marcel luchaban contra las fuerzas combinadas de brujas resentidas y las bestias sedientas de muerte. La sangre y la magia se mezclaron pintando el suelo de Xochilapa con un tono oscuro. Las bestias, ahora desatadas, se alimentaban vorazmente de las brujas que alguna vez los controlaron. Los ruidos de las criaturas resonaban en la noche, acompañados por los gritos agonizantes de esas brujas caídas. El pueblo, atemorizado y desesperado, luchaba por supervivencia, mientras el horror se apoderaba de las calles. Micaela, en su forma nahual, se abría paso entre la carnicería. Sus garras desgarraban la carne de las bestias, pero la marea de oscuridad parecía interminable. Marcel, con su espada embuida de poderes protectores, intentaba contener la invasión, pero la magnitud de la amenaza superaba cualquier experiencia previa. Enedina la arquera observaba la destrucción con una mirada fría y su mano firme disparaba sin tregua hacia la amenaza. Las estrellas y el cielo eran testigos mudos de la tragedia. La luna nueva, en lugar de ser un símbolo de renacimiento, proyectaba una luz fantasmagórica sobre aquella escena, revelando la verdadera naturaleza de la alianza rota. En medio del caos, Micaela y Marcel, guiados por una mezcla de instinto y experiencia, se dirigieron hacia el epicentro de la batalla. Allí encontraron a la bruja que había dirigido secretamente a las bestias a través de aquel medallón roto de oro. La bruja, con ojos enloquecidos y desprovista de su control sobre las criaturas, se volvió hacia ellos con una risa histérica. «Acabaremos contigo. Es la única forma de detener esto», gritó Micaela. Marcel, comprendiendo la urgencia, apuntó su espada y con un golpe certero hizo añicos el corazón de la bruja. Un estallido de energía oscura se desató, consumiendo a la bruja y dispersando a las bestias en sombras humeantes. El hechizo de aquella bruja para atraer a aquellos seres también se había roto. El silencio descendió sobre Xochilapa, interrumpido solo por los gemidos lejanos de los supervivientes
y el crujir de las estructuras en ruinas. Otra vez las estrellas y la luna iluminaban un escenario de destrucción. Micaela, cansada y herida, se encontró con la mirada de su madre, quien rápidamente fue a abrazarla, haciéndole saber que por fin estarían a salvo y la desgracia había acabado, saliendo el pueblo victorioso una vez más. A medida que el sol salía, iluminaba los restos de la desgarradora batalla. El pueblo de Xochilapa emergía de la oscuridad con una mezcla de alivio y desgaste. Sus calles ahora quedaban en silencio y solo se escuchaba el crujir de la madera quemada y los suspiros de los supervivientes. Las siluetas de los valientes guerreros y habitantes de Xochilapa se abrazaban a la luz del amanecer, llevando consigo las cicatrices visibles e invisibles de la noche infernal. En sus ojos, sin embargo, se reflejaba el fuego indomable, la chispa de la resistencia que había prevalecido contra las fuerzas del mal. En el centro de la plaza, Micaela y Marcel, con sus cuerpos marcados por la batalla, se encontraban en silencio, observando el nuevo día que nacía. La traición, la sangre derramada y las sombras de la noche no habían logrado apagar el brillo de su coraje. La comunidad se unía en una mezcla de lágrimas y abrazos, reconociendo la valentía de aquellos que se enfrentaron a la oscuridad. Los rostros cansados se iluminaron con una mezcla de gratitud y esperanza, mientras el sol ascendía en el cielo, borrando las sombras de la pesadilla que había asolado su hogar. No obstante, sabían que más estaba por venir. Las sombras de los árboles parecían empeñados en ocultar los oscuros secretos que aguardaban tras la aparente victoria. Aquella noche, más que un triunfo, dejó un sabor amargo en la boca de los sobrevivientes. El gran poder del cardenal se reveló y la verdadera naturaleza de la alianza arrojó sombras más oscuras sobre el pueblo. La esperanza se desvanecía ante la cruel realidad. El cardenal había estado jugando un juego siniestro y el pueblo, lejos de encontrar la paz, estaba sumido en una pesadilla aún más profunda. Simplemente estaban a su merced. Tlali, la sacerdotisa de blanco cabello, con paso lento se dirigió a Micaela. Gran chamana, el pueblo está en peligro. Debemos rescatar los pactos antiguos con los dioses para proteger al pueblo. Sé que tiene un alto costo, pero no nos queda más remedio que pagarlo. Micaela entendió de inmediato lo que le proponía la sacerdotisa. A pesar de su evidente cansancio tras la batalla, decidió honrar su título de chamana e invocar la protección de los dioses. En silencio, ambas caminaron al monte acompañadas únicamente por la fresca brisa de la mañana y un pequeño grupo de valientes guerreros. La neblina que rodeaba el monte se espesaba y una misteriosa voz resonaba en el aire, vibrando con una antigua energía. Tlali, con gesto sereno, extendió un anafre de copal y comenzó a recitar antiguas palabras sagradas. Los guerreros formaron un círculo alrededor de Micaela. Ella, con la trenza cortada en la mano y la sangre fresca manchando la tierra, se arrodilló frente al altar improvisado. La voz creció en intensidad, llenando el espacio con una mezcla de furia ancestral y sabiduría milenaria. Micaela comenzó a entonar un canto antiguo, una melodía que resonaba con el eco de los dioses olvidados. La tierra temblaba ligeramente bajo sus rodillas y el cielo se oscureció aún más, como si la naturaleza misma estuviera atenta a la invocación. De repente,
Las luces danzantes y colores provenientes de la nada empezaron a surgir alrededor de Micaela. Eran las presencias de los dioses antiguos, manifestándose en respuesta a la llamada desesperada de la chamana. Los guerreros maravillados y a la vez temerosos observaban el espectáculo celestial que se desarrollaba ante ellos. En ese momento, la figura fantasmal de Yolot, el gran protector, se materializó frente a su hija Micaela. Sus ojos centellaban con una mezcla de orgullo y preocupación. Había vuelto para guiar a su hija en esta lucha ancestral. «Hija mía», resonó la voz de Yolot, «has demostrado tu valentía y lealtad a la tierra. Ahora, en unión con los dioses antiguos, restauraremos el equilibrio que ha sido perturbado por las maquinaciones del cardenal». Micaela, con lágrimas en los ojos, afirmó con la cabeza: «Unidos por un propósito común, Micaela, Yolot y los dioses antiguos comenzaron a tejer un hechizo poderoso. Energía ancestral fluyó a través de ellos, envolviendo a Xochilapa en una red mística tejida por los mismos dioses. El aire se llenó de un silencio pesado. Un grito de agonía llenó el espacio. La sacerdotisa se habría clavado una daga en el pecho. Micaela, al percatarse de la desesperada acción de Tlali, corrió hacia ella con el corazón palpitando con angustia. La sacerdotisa yacía en el suelo, su huipil ahora manchado de rojo intenso, mientras una expresión de serenidad y sacrificio permanecía en su rostro. Micaela, con lágrimas resbalando por sus mejillas, se arrodilló junto a Tlali. «Tlali, ¿qué has hecho?», susurró Micaela, temiendo la respuesta que ya conocía en su corazón. La sacerdotisa, con un último suspiro, abrió débilmente los ojos y miró a Micaela con ternura. La protección de Xochilapa necesitaba un sacrificio mayor. «Micaela, mi vida por la seguridad del pueblo». El cuerpo de Tlali se volvía frío y la neblina alrededor se oscurecía aún más, como si el propio cielo llorara la pérdida de una valiente alma. Micaela apretó los puños con impotencia, sintiendo cómo la tragedia se apoderaba de su ser. Los dioses antiguos, testigos silenciosos de este sacrificio supremo, enviaron un susurro en el viento, reconociendo la nobleza de la acción de Tlali. Pero para Micaela, el precio pagado por la protección de Xochilapa era demasiado alto. Pero por ahora, el pueblo estaba seguro. Los ojos de Micaela ardían como una llama intensa, alimentada por la pérdida. Se volvió hacia Marcel, el cazador, cuya lealtad había sido probada en la batalla, y con un movimiento de la mano indicó que la siguiera. «Marcel, la hora de la venganza ha llegado», declaró Micaela con voz cargada de furia. «El cardenal y la orden de la Rosa Triste pagarán por sus traiciones, pero no solo en cualquier lugar. Quiero que conozcan la misma humillación que intentaron imponer sobre mi Xochilapa. Nos dirigiremos a sus propias tierras». Marcela sintió con determinación, comprendiendo la gravedad de la situación. Había visto la devastación causada por las fuerzas oscuras y entendía la importancia de enfrentar a su enemigo en su propio terreno. Sin embargo, Marcel le mencionó algunos de los horrores inimaginables que le esperarían en Europa. Le mencionó sobre las aguas turbias donde emergen sirenas con cabellos flotantes y colas y escamas, listas para castigar a aquellos que amenazan la armonía del mar. El viento mismo azotará con tormentas implacables para que se alzara en contra de los enemigos, terminando la explicación con la siguiente frase:
Pongo mi barco a tu servicio. Pronto podremos embarcar. Micaela sonrió y le dijo: sirenas, seres de otros mundos, no podrán contra nosotros. Cardenal, Aranga, Rosa Triste, todos pagarán por cada lágrima derramada y por cada vida perdida. Proclamó Micaela con voz tronante. No olvidemos la traición que han sembrado en nuestra tierra sagrada. Hoy la justicia será servida en sus propias puertas. El viaje será largo y lleno de peligros. Micaela y Marcel, junto con un grupo selecto de guerreros, se fueron hacia el puerto para preparar el viaje hacia las tierras del Cardenal y la Rosa Triste. La tarea de reunir víveres y provisiones para la travesía fue ardua, pero con la fuerza que ardía en sus corazones, nadie podía detenerlos. El pueblo de Xochilapa se movilizó con eficiencia, conscientes de la importancia de esta misión. Los aldeanos ofrecieron alimentos, agua y suministros esenciales. Las mujeres tejieron amuletos protectores y los ancianos compartieron sabiduría ancestral para fortalecer a los viajeros en su empresa. El día del embarque llegó y el barco, robusto y resistente, se mecía suavemente en las aguas del puerto. Mientras, a no muy lejos de ahí, un hombre informaba al cardenal diciendo: sus enemigos se están moviendo en silencio. Parece que por el momento no van a atacarlo, pero traman algo. El cardenal le contestó: no te preocupes, el mal está de nuestro lado. ¿Y cuándo has sabido que el mal desaparezca? A lo largo de la historia, siempre el mal gana, de alguna manera o alguna otra forma. Los esperaré, y cuando vengan, el golpe que recibirán será aún más duro. La luz del sol se derramaba sobre el puerto con tonos dorados, iluminando el barco listo para zarpar. La brisa marina acariciaba los rostros de Micaela, Marcel y la tripulación que se preparaba para el viaje. La misión de justicia y venganza se tejía en cada gesto, y en medio de la actividad, dos seres bastante peculiares se destacaban entre la tripulación que aguardaban por ellos. Veloz, el centauro de imponente presencia, destacaba por su parte humana de torso musculoso y rostro noble, contrastando con su mitad equina de pelaje lustroso y crines ondulantes. Portaba un arco tallado en madera antigua y flechas envenenadas, legado de una ancestral destreza en la caza. Veloz había acompañado en múltiples aventuras a Marcel, y ahora estaba atraído por la llamada de Micaela, reconociendo en ella la fuerza que buscaba para redimir los horrores que presenciaron en sus tierras natales. Con su aguda vista, Veloz supervisaba la carga de las provisiones, asegurándose de que cada rincón del barco estuviera llena de recursos para el viaje. Su habilidad arquera y su destreza en la navegación añadían una ventaja única a la tripulación. Otro de los miembros era Serafina, la Bashí, quien se deslizaba silenciosamente entre la tripulación, vestida con harapos que ondeaban en la brisa. Sus ojos destellaban con una melancolía eterna. La Bashí había sido testigo de innumerables tragedias y había decidido unirse a la búsqueda de Micaela para encontrar un propósito en la redención de almas perdidas. Con su don de prever desgracias eminentes, Serafina mantenía una vigilancia silenciosa sobre la tripulación. Aunque su lamento funesto se mantenía en silencio por respeto a sus compañeros. La colaboración entre estos extraños seres, nunca antes vistos por Micaela y los valientes guerreros de Xochilapa, creaban una amalgama única de habilidades y conocimientos.
Juntos formaban una tripulación dispuesta a enfrentar las incertidumbres y peligros que aguardaban en las tierras lejanas. El sol se encontraba en su punto más alto, lanzando destellos dorados que acariciaban el puerto mientras la tripulación finalizaba los preparativos para zarpar. Veloz, el noble centauro, avanzó con majestuosidad hacia el borde del barco. Su torso humano revelaba la destreza de un guerrero curtido en 1000 batallas. «Suelten las amarras», dijo Veloz, con una voz profunda que resonó en el puerto. Su mirada se encontró con la de Micaela, quien afirmó con la cabeza, indicando a los marineros que siguieran las órdenes del centauro. La tripulación, entre ellos Enedina, la guerrera de mirada fiera, se apresuró a soltar las cuerdas junto con los demás que mantenían el barco anclado al puerto. La madera crujió levemente mientras la nave, ahora liberada, se mecía con la suavidad entre las olas que lo acariciaban. Mientras el barco ganaba libertad, Veloz por última vez miró que todas las cajas estuvieran atadas para que éstas no se movieran con la agitación. En ese momento Enedina, con su mirada afilada y su instinto guerrero, se acercó a Veloz. Observó las enormes flechas que el centauro llevaba consigo, talladas con maestría y envenenadas con el veneno de bestias míticas. «Impresionante», exclamó Enedina, asombrada por la magnitud de las flechas comparadas con las suyas. Las flechas de Veloz eran como lanzas inyectadas con el poder de la casa centenaria. «Las mías parecen juguetes en comparación». Veloz, con una sonrisa amable, reconoció el comentario de Enedina y le dijo: «Cada guerrero tiene sus armas y cada arma tiene su propósito. Las tuyas son ágiles, inmortales, ideales para la lucha cercana. Las mías buscan alcanzar a los enemigos desde la distancia más larga, un recordatorio de la caza en los bosques europeos». Enedina apreció la sabiduría del centauro mientras el barco se alejaba del puerto. La noche se extendía sobre el mar y la tripulación descansaba en la cubierta del barco, sumida en un silencio roto solo por el suave crujir de las maderas y el susurro del viento marino. Sin embargo, ese sereno descanso fue abruptamente interrumpido cuando en medio de la oscuridad los gritos lastimeros de Serafina resonaron a través del barco. Los gritos de Lavashi eran desgarradores, helando los corazones más valientes y sacudiendo a la tripulación de sus sueños. La urgencia en su lamento instó a todos a subir apresuradamente a la cubierta, donde la visión de Serafina era la de una entidad envuelta en una luz verde que parecía emerger de su propio ser. Enedina, con agilidad y arco en mano, observaba. Sus ojos estaban enfocados en Lavashi y la extraña luz que la rodeaba. La misteriosa luz amenazaba extenderse y envolver todo el barco en una atmósfera fantasmal. El vapor verde se elevaba desde el cuerpo de Serafina y la cubierta del barco adquiría una tonalidad verdosa. Pero todo el grupo pronto descubrió lo que sucedía. La luz del vapor emitido por Lavashi reflejaba tenuemente el mar, mostrando un grupo de tritones que amenazaban el barco, seguramente enviados por el cardenal. Fue entonces cuando un grito se alzó entre la tripulación. Uno de los guerreros de Xochilapa, empapado por el vapor verde, experimentó una transformación sorprendente. Su forma humana se desvaneció, dando origen a un espectacular huizote, la criatura acuática de la mitología mexicana. «El agua es mi elemento», pronunció el huizote con una voz que resonaba en tonos profundos. «Por fin podré ser útil». Las aguas empezaron a agitarse y la figura de tritones
se perfilaba en la penumbra marina. Sus cuerpos, mitad humanos, mitad peces, emergieron con la curiosidad y la cautela reflejada en sus ojos acuosos. Enedina, con arco tensado, observó con preocupación mientras los tritones se acercaban. La alianza de mitologías se manifestaba en una unión de seres dispuestos a enfrentar la amenaza que se cernía sobre el barco. La luz de la luna llena iluminaba la escena, creando sombras en la cubierta del barco. La tensión en el aire era palpable mientras el Huitziote, recién transformado, y los tritones se enfrentaban en un silencioso enfrentamiento antes de que estallara la verdadera batalla. Veloz, con su arco en mano, se posicionó junto a Enedina. Micaela, con su daga en mano, miraba con determinación el horizonte donde vislumbraba los ojos de los tritones. La Bashí, después de haber cesado sus lamentos, flotaba en el aire y sus ojos centelleando, que reflejaban mucho conocimiento. La primera oleada de tritones se abalanzó sobre el barco y con mucha ferocidad. Los guerreros de Xochilapa, con sus habilidades, y el Huitziote ágil en su elemento, se encontraron en una lucha encarnizada contra los seres acuáticos. Las flechas envenenadas de Veloz encontraban sus objetivos con precisión letal, pero aún así, los tritones parecían ser innumerables. Serafina, con su visión profética, advirtió sobre una emboscada desde las profundidades más oscuras y dijo: «Prepárense», con una urgencia que cortaba el aire. En ese momento, enormes tentáculos emergieron del mar, envolviendo el casco del barco con fuerza inhumana. Era un kraken, una criatura de pesadilla que acechaba en las profundidades. Sus ojos brillaban con una inteligencia siniestra, mientras sus tentáculos apretaban la nave con una fuerza titánica. Los tritones aprovecharon la distracción, intensificaron su ataque. El Huitziote, desafiante, se enfrentó al kraken. Su cuerpo acuático se movía con velocidad entre los tentáculos. Micaela, Enedina y Veloz se unieron para repeler la embestida de los tritones. La cubierta del barco se convirtió en un campo de batalla surrealista, donde las criaturas míticas luchaban con todas sus fuerzas contra los invasores marinos. La lucha era pareja. El gran tamaño y fuerza del kraken eran compensados con la velocidad y la astucia del Huitziote, pero no era suficiente. La fuerza y poder de la bestia pronto sobrepasarían a nuestro nuevo héroe. La angustia empezaba a apoderarse de Micaela, quien en su rostro no pudo disimular. Solo era cuestión de tiempo para que el barco cediera ante el ataque y se vieran completamente perdidos y a merced del enemigo. En medio de la desesperación, el intrépido Huitziote, con su agilidad y destreza, se movía peligrosamente entre los tentáculos del coloso marino. Mientras tanto, en el corazón de la batalla, el valiente centauro y Enedina, con sus arcos desatando flechas mortíferas como ráfagas de venganza, enfrentaban a los tritones que emergían de las olas como sombras vengativas. Sin embargo, la marea de enemigos no disminuía y la esperanza se desvanecía como la espuma del mar agitado. Los ojos de Serafina, cargados de un conocimiento prohibido, se posaron sobre Marcel, el valiente cazador cuyo destino estaba tejido en las hebras de la tragedia. Un augurio sombrío danzaba en el aire. Micaela, testigo de la furia desencadenada del océano y de la lucha desesperada de sus compañeros, se aferraba al mástil del barco. Sus ojos reflejaban el terror que se apoderaba de su alma. El rugido del kraken, el choque de las olas y los gritos de batalla amenazaban sin duda alguna el viaje de nuestros héroes. Marcel
tomó una decisión que cambiaría por completo el oscuro destino. Con gesto sereno se ajustó el sombrero, arrancó de su pecho un crucifijo de plata y se lo entregó a Micaela con un susurro grave. Pronto sabrás cómo utilizarlo, pequeña niña. Lo dejo en tus manos. La mirada desconcertada de Micaela encontró en Marcel un enigma del cual no entendía sus motivos. En su confusión preguntó con temor: ¿pero qué pretendes hacer? Marcel, con una sonrisa macabra que apenas asomaba en sus labios, respondió: salvar sus vidas, ingenua. Sin más preámbulos, el valiente guerrero se lanzó al abismo de las turbulentas aguas. Como una ofrenda al océano voraz, Serafina gritó en desesperación al ver caer a su compañero, pero sabía que ya no quedaba nada por hacer. El tiempo parecía detenerse mientras el azul profundo del océano se teñía de rojo. Los tritones, seres malignos que emergían de las sombras, caían uno a uno ante un destino desconocido. Un remolino gigante surgió debajo del kraken, devorándolo y reduciéndolo a una masa pegajosa. La espuma del mar, antes blanca e inocente, adquirió el tono siniestro de la sangre derramada. El Huaiciote, empapado y exhausto, trepó con dificultad el barco. Serafina, con lágrimas en los ojos, le cuestionó sobre el destino de Marcel. El joven guerrero, aún desconcertado, solo pudo balbucear: no sé lo que pasó. El kraken empezó a despedazarse por sí solo. La mirada de búsqueda y la esperanza se extinguieron en el rostro de Serafina al comprender el sacrificio de Marcel. No había señal alguna de él. Parecía haberse fundido con las profundidades oscuras del océano, entregando su vida para salvar a los demás de una muerte segura. Veloz, el valiente arquero, no pudo contener el dolor. Rompió en llanto mientras arrojaba una flecha encendida al mar. Un gesto de duelo y respeto hacia el compañero que en un acto heroico había sellado su destino con las aguas y la oscuridad del fondo del océano. El mar, una vez teñido de rojo por la furia del kraken, lentamente recobró su tono azul profundo. La brisa, que había parecido contener el aliento ante la tragedia, volvió a acariciar las velas del barco, empujando con delicadeza a través de las aguas en calma. El viaje continuó en silencio, pero ahora el silencio estaba cargado con el eco del sacrificio de Marcel. Micaela, sosteniendo aún el crucifijo de plata entre sus manos temblorosas, se encontraba en la cubierta del barco. Las lágrimas seguían surcando sus mejillas y su corazón estaba marcado por la cicatriz profunda de la pérdida de Marcel. No había sido solo un compañero, había sido un amigo, un protector, un faro en la oscuridad del océano. El peso de la culpa se puso sobre los hombros de Micaela. Se culpó por no ser más fuerte, por caer al pánico y sentirse indefensa en los momentos críticos. Sin embargo, en medio de su dolor, algo surgía dentro de ella, y era la hora de levantarse, de ser fuerte. Micaela decidió honrar la memoria de Marcel y cumplir con su destino de chamana. Las lágrimas que caían ya no eran solo de tristeza, sino también de resolución. Se secó las lágrimas, se puso de pie con firmeza en la proa, enfrentando cualquier destino que el horizonte le presentara. A bordo, los valientes hombres de Xochilapa compartían sus historias, tratando de distraerse de las sombras que acechaban en los rincones de sus pensamientos. Veloz aún mantenía la mirada perdida en el horizonte, como si esperara que su gran amigo regresara. Lo que desconocía, sin embargo, era que Gonzalo Aranga, el vampiro convertido por el cardenal, vigilaba en las sombras con ojos de depredador. Esperaba paciente, consciente de cada movimiento de la tripulación.
Mientras el barco se aproximaba al puerto, Gonzalo Aranga estaba decidido a desatar su furia vampírica. Sus ojos centellaban con un hambre insaciable y su presencia se mezclaba con la oscuridad. Pero justo al último momento decidió esperar, como cuando un depredador saborea los últimos momentos de vida de su presa. El momento de desembarcar había llegado. Veloz, con una mirada profunda, anunció su decisión de quedarse a cuidar la nave, mientras el resto de la tripulación se aventuraría hacia tierras desconocidas. Sin embargo, Serafina se adelantó y dijo: «No puedo dejar que enfrentes esta oscura amenaza sola. Yo sé el verdadero paradero del cardenal y es mi deber acompañar a la tripulación en esta búsqueda. Juntos podemos poner fin a esta pesadilla». El camino que se desplegaba ante ellos era horrendo. Los árboles retorcidos por el tiempo se alzaban como almas en pena, tratando de escapar del cruel tormento. El suelo estaba cubierto por una alfombra de hojas crujientes que susurraban bajo sus pies, mientras avanzaban en medio de la penumbra. El bosque europeo dejó tras de sí su manto de sombras, revelando los contornos decrépitos de un antiguo convento oculto entre los árboles retorcidos. Pero este no era un lugar sagrado en el sentido convencional. En lugar de símbolos religiosos, la estructura estaba adornada con extrañas marcas paganas dibujadas con una siniestra destreza. La madera del convento crujía con la carga de siglos de secretos oscuros. Las ventanas empañadas y repletas de polvo dejaban escapar una luz que parpadeaba con el resplandor de una vela al borde de extinguirse. El rojo de la flama que danzaba tras los cristales recordaba la imagen de la sangre fresca. Serafina en silencio alzó su mano huesuda y señaló hacia el convento. No hacía falta palabras para comprender la gravedad de aquel sitio. Micaela detuvo a sus compañeros y sus ojos brillaban con una mezcla de sabiduría y temor. «Estamos cerca», susurró. «Puedo sentir la presencia del cardenal, pero no será fácil». Con cautela entraron en aquel viejo convento. Tal vez una estrategia osada, pero era una de las pocas opciones que les quedaban. Las sombras se movían de forma siniestra sobre las puertas del convento mientras avanzaban. Eran como espectros inquietos, esperando el momento oportuno para develar su presencia. De repente el sonido de los pasos resonó en el silencio, un eco sutil pero amenazante. Serafina miró a Micaela con una expresión de alerta y dijo: «Alguien está aquí». De entre las sombras emergió un anciano de aspecto demacrado, vestido de manera elegante, que incluso los más ricos no podrían permitirse. Su rostro reflejaba una malicia que iba más allá de los años. Era el cardenal, un ser que se alimentaba de la oscuridad y la desesperación. Sin embargo, pudo notar que estaba completamente solo. La arrogancia de aquel anciano era tan grande que, a pesar de saber que venía su captura, no convocó absolutamente a nadie. Micaela, firme a pesar de la eminente amenaza, alzó el crucifijo de plata que Marcel le había entregado. «Tu reinado de terror ha llegado a su fin», declaró con una voz serena. El cardenal dejó escapar una risa infernal que resonó en los pasillos del antiguo convento. «Inocente chamana, subestimas el poder que me ha sido otorgado», dijo con voz que parecía provenir de las profundidades del abismo. La batalla que se desató fue épica, entre la luz y la oscuridad. Flechas volaron, relámpagos iluminaron la estancia y el sonido de metal chocando, llenando el aire con sus ruidos. Enedina, con sus flechas certeras, enfrentaban a las sombras que intentaban envolver al grupo, mientras Serafina desataba su furia con su terrible magia. El cardenal alzó ambas manos mientras se alzaba del suelo,
inmovilizando a todos en ese instante. Sus ojos parecían puertas abiertas al mismo infierno, ya que parecían dos carbones encendidos, y de su cuerpo emanaba una extraña luz, mucho más potente que cualquier brujo. En un momento de pausa, el cardenal, con su mirada fría, lanzó una advertencia a Micaela. Puedes luchar todo lo que quieras, pero la oscuridad siempre encuentra su camino. Tu sacrificio aquí será en vano. Micaela, sin pensarlo, respondió: la luz parece tenue, pero siempre va a prevalecer sobre la oscuridad. Pero no estaban solos. En lo más profundo se distinguía una misteriosa silueta. La luz de las velas dejaban ver a un hombre corpulento. Era el mismo Gonzalo Aranga, quien observaba de la oscuridad. Mientras Micaela se encontraba en el suelo, se acercó lentamente e hizo notar su presencia al cardenal y al equipo, quienes irremediablemente se vieron superados por el gran poder. Gonzalo de inmediato reconoció el crucifijo de Marcel y supo de inmediato que él había muerto. Gonzalo Aranga en ese momento dirigió las siguientes palabras: el maldito cazador ha muerto. Ya no tengo ninguna razón para cobrar venganza por el cruel destino y el asesinato de mi hermano. Tras esas palabras, y con furia sobrenatural, en una fracción de segundos se abalanzó sobre el cardenal. Sus colmillos afilados como dagas se hundieron en el cuello pálido del cardenal. Un gemido escapó de los labios del vampiro mientras su boca se llenaba con la esencia vital de su presa. La sangre del cardenal, oscura y espesa, fluía en un torrente que satisfacía la sed insaciable de Gonzalo. El cardenal, debilitado por la batalla contra Micaela y su equipo, luchó en vano contra la fuerza sobrenatural que lo sometía. Sus ojos, una vez llenos de malicia y desprecio, perdieron su brillo mientras la vida abandonaba su cuerpo. La oscuridad que había emanado de él se desvanecía, reemplazada por un manto rojo que pintaba los labios de Gonzalo. El equipo de Micaela, atónito, observaba la escena con una mezcla de horror y asombro. Enedina apuntó su arco hacia Gonzalo, lista para defender a Micaela y al resto. Sin embargo, una mirada de Gonzalo detuvo cualquier intento de resistencia. Gonzalo, con la boca manchada de sangre y los ojos encendidos por una mezcla de sed y satisfacción, se apartó del cuerpo inerte del cardenal. La atmósfera estaba cargada con la presencia vampírica y el silencio era roto únicamente por la respiración agitada de los presentes. Yo no soy el hermano de un hombre asesinado por sus manos, dijo Gonzalo, dirigiéndose a Micaela con un tono sereno que contrastaba con la ferocidad que acababa de desatar. El cardenal era mi última conexión con mi pasado humano. Ahora solo soy un vampiro, libre de ataduras y rencores. El cardenal fue quien me arrebató lo último de mi humanidad. Ahora yo le he arrebatado lo mismo. Micaela, aún en el suelo, observaba a Gonzalo con fascinación. No podía evitar notar el cambio en su mirada y la transformación que había experimentado. Pero antes de irse, aquel vampiro lanzó una dura advertencia. El cardenal y yo solamente somos unos peones de la Rosa Triste. Solamente seguimos órdenes ciegamente. Si consideran que esa basura era cruel, es que no conocen lo que se avecina. Regresen a sus tierras. Gonzalo, sin prestar más atención a Micaela y su equipo, se perdió entre las sombras del convento. Su figura se desvaneció como un espectro en la oscuridad, dejando atrás el cuerpo sin vida del cardenal. El equipo de Micaela, entre la confusión y el alivio de la derrota del cardenal, se recuperó lentamente. Enedina, aún con el arco tenso, miró a Micaela en busca de una señal. Micaela, con sus ojos cansados, se puso de pie. El mal ha sido derrotado, pero el camino aún no ha llegado a su fin, dijo Micaela. Gonzalo puede haberse liberado de sus ataduras,
Pero ahora debemos asegurarnos de que la oscuridad que sigue sus pasos no encuentre un refugio nuevo. La existencia de Gonzalo ahora era completamente irrelevante, pero el verdadero horror se hacía cada vez más presente, pues había sido descubierta una amenaza aún más grande. La nave regresó a Xochilapa, pero la victoria se sentía amarga de nuevo. La ausencia de Marcel pesaba en el corazón de cada miembro del equipo. Serafina, con sus conocimientos oscuros, advirtió sobre una oscura profecía que cernía sobre ellos. La sombra que sigue a Gonzalo es más antigua y poderosa de lo que podemos imaginar, murmuró Serafina con gravedad. Esta victoria puede haber sellado nuestros destinos, pero la verdadera batalla algún día va a venir. El valiente pueblo se preparó para enfrentar lo desconocido, sabiendo el sacrificio de Marcel y que éste no había sido en vano, pero también conscientes de que el mal aún acechaba en las sombras. Micaela, con el crucifijo de plata en sus manos, juró proteger a su gente y enfrentar cualquier oscura amenaza que se interpusiera en su camino, aún después de que ella partiera. Así, en la oscuridad de la noche, los valientes hombres de Xochilapa se adentraron en un nuevo capítulo de su odisea. La luz de la esperanza iluminaba su camino, pero sabían que la oscuridad aún tenía muchos secretos por revelar. Aquí termina la segunda temporada de Micaela. Les agradezco a todos los que la siguieron. Y ahora sí, muchas gracias y hasta la próxima.